Hola queridos hermanos y amigos, estamos un día más, vamos a tener un estudio bíblico y hoy vamos a continuar con la serie que nos ocupa sobre la iglesia. Creo que, si no recuerdo mal, que será el tercer estudio acerca de la iglesia. Vimos la iglesia como cuerpo de Cristo. Estuvimos viendo que en el segundo estudio que Cristo es el Señor de la iglesia y Salvador. Y hoy hemos titulado el estudio así, la iglesia indestructible. Y vamos a ver pues por qué decimos eso, qué dice la Biblia al respecto. Así que bueno, veo que ya hay hermanos que se están conectando a este directo de Facebook. Hoy estamos a día 12 de junio, año 2020. Y como cada día, a las 8 de la tarde, un grupo de hermanos de diferentes países del mundo nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a los que se incorporan por primera vez, porque cada día también algunos hermanos se apuntan a estar ahí para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Solemos llevar diferentes series adelante. Hoy, como hemos dicho, vamos a estudiar acerca de la serie de la iglesia que nos ocupa. Y mañana, viernes, seguiremos con la de hermenéutica. Veremos el tercer estudio de hermenéutica. Hermenéutica, la interpretación de las Sagradas Escrituras. Mientras, pues bueno, ya veo que algunos hermanos que están conectados están saludando. Veo el saludo de Miriam. Buenas tardes, Miriam, y de Juan Bermudo también. Hola, Juan, Dios te bendiga. Miriam me corrige, me dice que es 11, es verdad, es jueves 11. Y el viernes es 12. Bueno, veo que estáis, hoy venís finos, estáis atentos. Me equivoqué en el día y rápidamente ya me corrigieron. Muy bien. Beatriz, buenas noches también, buenas tardes. Y Paco, Rosario, buenas tardes también. Gloria también está saludando. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues nada, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Necesitamos cada día el alimento espiritual. También Carmen está saludando. Bienvenida, bendiciones. Ves preparando tu Biblia, ves preparando tu cuaderno de notas. Estate atenta, atentos, todos preparados, que vamos a comenzar este estudio. Y como siempre vamos a hacer lo primero, ponerlo en las manos del Señor, presentarlo en su presencia para que Dios sea el que dirija todas las cosas. Oramos. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiarla. Gracias, Señor, porque ahí están mis hermanos, más allá del desánimo, de la rutina, de la negligencia. Perseveran cada día, Señor, ahí estamos luchando y no es fácil en un mundo con tantas distracciones y también con tantas cosas que nos ocupan el tiempo. Tenemos muchas obligaciones, es mucho el afán por diferentes cosas de este mundo. Pero qué bueno, Señor, que hay un grupo de tus hijos con hambre de tu palabra y más allá de las fronteras y las distancias, ahí estamos reuniéndonos cada día para ver si tú, Señor, nos dices algo y estar expectantes a ver qué cosas nos enseñas. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Háblanos, llévanos. Creemos que cada vez que hacemos algo así, esto se convierte en algo especial, porque no hacemos las cosas que tienen que ver con tu palabra, con la iglesia, no las hacemos como hombres, sino que entendemos que esto trasciende a lo humano y de pronto estamos tratando con tu reino. Por eso, Señor, ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres, que busquemos siempre la verdad de tu palabra y pongamos todo en tus manos para dejar que tú seas quien nos dirijas. Danos sabiduría, enséñanos y llévanos por este tiempo que vamos a estar ahora juntos en el estudio, llevándonos a toda la verdad
hablándonos aquello que necesitamos oír. Gracias por mis hermanos que están ahí ahora conectados en directo. Bendícelos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, pues como hemos dicho, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Saludos también para Liliana, también Juan Vázquez, veo tu saludo, buenas tardes. Y Ana Karina también, bienvenida y buenas tardes. Hermanos de España, hermanos de El Salvador, de Ecuador, de Perú, de México, de Estados Unidos, de Francia, y no sé si me dejo alguno, pero ahí estamos cada día compartiendo ya algo que nos une. Hace tiempo, hace unos meses no nos conocíamos algunos, hoy tenemos un mismo sentir, buscamos los mismos objetivos. Dios es nuestro pastor, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Salvador y Él nos habla a través de su palabra. La Iglesia indestructible, hemos titulado hoy el estudio de esta tarde. Recuerda que de esta serie sobre la Iglesia será el tercer estudio. Estamos viendo una serie de puntos, de verdades bíblicas acerca de la Iglesia. Lo primero que vimos es que Cristo es la cabeza de la Iglesia, nosotros somos su cuerpo. La segunda cosa es que Cristo es el Salvador de la Iglesia, Él nos ha salvado. Y la tercera cosa que vimos es que Cristo es el dueño de la Iglesia, Él es el Señor de la Iglesia, Él la redimió, Él la compró, pagó el precio con su sangre preciosa. Así que, bueno, pues vamos a avanzar un poquito más y vamos a estar viendo más puntos, más verdades bíblicas sobre la Iglesia de Cristo. Y bueno, los que se han seguido conectando y los que están escribiendo sus saludos, Adriana, también un saludo para ti, veo tu saludo, y René también. Tenemos ahí a Adriana, la argentina, tenemos a René, el alemán. Qué variedad de hermanos ahí de tantos lugares, de México, de tantos sitios, de Ecuador, El Salvador, de Francia, en Estados Unidos. Bueno, qué bendición poder tener esa variedad de culturas, pero ahora somos un cuerpo. La Iglesia, ahora formamos parte de la misma familia y la misma nacionalidad. Ese es el tema que nos ocupa, la Iglesia de Cristo. Cuarta cosa que vamos a aprender sobre la Iglesia según la Biblia es que la Iglesia es la única organización que Cristo prometió edificar. Tú no vas a encontrar en la Biblia ninguna otra cosa que Cristo dijese que Él edificaría. Solamente se refirió a la Iglesia como algo que Él va a estar edificando. Y es un texto que hemos leído ya en clases anteriores, pero vamos a recordarlo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerda, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. ¿Cuál es la palabra griega para Pedro? ¿Quién se acuerda? Petros, tú eres Petros. Y dice Cristo, y sobre esta roca, ¿y cuál es la palabra griega para traducir roca aquí en el castellano, en Reina Valera? Petra. Un Petros es una piedra, es una piedrita, un pedrusco. Pero una Petra, recuerda, es una roca. Por eso el traductor utiliza la palabra roca, y sobre esta roca. En cambio a Pedro le dice, tú eres Pedro. Dejó Pedro ahí el traductor. ¿Por qué? Porque para nosotros Pedro ahora es un nombre conocido. Pero cuando Jesús dijo esto, Él le dijo, tú eres una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que está diciéndole Jesús a Pedro es que tú vas a ser edificado sobre mí. Recuerda, y Pedro lo entendió, porque cuando él escribe en sus cartas, en la carta de Pedro, dijo Pedro que Cristo es la principal piedra del ángulo.
es la principal piedra que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser la más importante, sobre la cual está edificado todo el edificio. Nosotros, piedras vivas, hemos sido edificados sobre Cristo. Por una mala interpretación, que eso es lo que estamos tratando en el estudio de hermenéutica, mañana viernes seguimos con hermenéutica, por un problema de interpretación, de una hermenéutica equivocada, ahí la Iglesia dijo que Pedro es la piedra sobre la que Cristo edifica su Iglesia, y es una mala interpretación. No se tienen en cuenta las palabras griegas de las que sale eso, y entonces no se tienen en cuenta textos paralelos que enseñan acerca de esto, y de ahí sale una enseñanza errónea. Que bueno, al final son enseñanzas erróneas que quizás no fueron una equivocación accidental, sino que se buscó respaldar, o sea, apoyar alguna doctrina que ya estaba equivocada, como decir que Pedro fue el primer papa de la Iglesia, ya que el papado es un tema que después surge en la historia de la Iglesia y hay que buscar textos en la Escritura para respaldar eso. Pero bueno, a donde vamos en este versículo es que Cristo prometió, Él dijo, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Así que este punto que estamos viendo ahora dice así para los que estáis tomando nota, recuerda, cuarta verdad bíblica acerca de la iglesia. Cristo, o sea, la iglesia es la única institución o organización que Cristo prometió edificar. La palabra edificar, oikodomeo, así con K de kilo, O-I-K de kilo, O-D-O-M-E con acento, O. Oikodomeo, esa palabra es la que al castellano se ha traducido como edificaré, y oikodomeo, la traducción literal vendría a ser constructor de casas. O sea, lo que hoy en día pues nosotros utilizaríamos nombres así en nuestro idioma, dando la profesión, un constructor, aquí en Cataluña, no sé si en otros sitios, creo que no se dice, aquí en Cataluña se dice paleta, en otros lugares de España se dice albañil, podría ser un arquitecto, alguien que también, en fin, no sé, diferentes nombres. La palabra oikodomeo significa constructor de casas. Cristo dijo, yo construiré, yo edificaré mi iglesia. Y te puedo asegurar que cuando Cristo hace algo, lo hace bien. O sea, Él está edificando su iglesia y la está edificando bien. Te digo esto porque a veces hablamos y analizamos el tiempo en el que vivimos y analizamos la iglesia, cómo está la iglesia. Seguramente a mí me habrás oído muchas veces decir que la iglesia está muy confusa, está muy fría. La iglesia en este tiempo, pero cuando hablo así estoy hablando en general. La iglesia son tiempos complicados, difíciles para la iglesia. Pero también quiero recordarte algo, que en la Escritura se puede utilizar el concepto iglesia para referirse a grupos distintos de personas. Lo vemos en diferentes partes. Por ejemplo, el otro día veíamos que en Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias. Se está hablando de iglesia en términos generales. Todos aquellos que dicen, nosotros somos cristianos, nosotros seguimos a Cristo. Pero al analizar cada uno de esos mensajes que son palabras de Cristo hacia iglesias, nos damos cuenta que algunas de esas iglesias tienen nombre de iglesia. Como el mismo Jesús dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces, una cosa es hablar de la iglesia en términos generales. No todos los que se llaman iglesia un día estarán con Cristo en la eternidad. Eso es importante saberlo. Algunas de esas iglesias Cristo las desechó. Les dijo, tienes el trono de Satanás dentro. Habla de Jezabel, esa mujer que está ahí dentro. Habla de una iglesia tibia,
a la que Cristo siente repulsión por ella, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué? Porque ha dejado al mismo Cristo fuera. Si una iglesia no tiene a Cristo, te aseguro que ahí no son salvos. Pero dentro de todas esas iglesias, después podemos utilizar el concepto iglesia en otro término, para aquellos que realmente han creído de verdad, los verdaderos creyentes, el remanente que Dios ha tenido siempre en todos los tiempos. Aquí la pregunta es, ¿eres tú parte de ese remanente o eres un miembro de esa iglesia en general? Tu nombre consta ahí en el registro de alguna iglesia, pero quizás nunca tuviste un encuentro personal con Dios. Estoy hablando así para todos, ¿eh? Yo entiendo que los hermanos que estáis ahí cada día participando de estos estudios bíblicos, bueno, una de las señales de los frutos de un verdadero creyente es precisamente ese hambre por la palabra de Dios. No creo que estéis ahí para verme a mí, estáis ahí porque tenéis hambre de Dios, hambre de su palabra. Y entre escoger a esta hora, poder abrir la escritura y estudiar juntos la palabra o hacer otras cosas, seguro que todos los que estáis ahora mismo conectados a esta hora en este directo de Facebook, seguro que teníais otras cosas que hacer. Seguro que la oferta de posibilidades de hacer otras cosas seguro que era muy grande. Yo tengo muchas cosas que hacer. Estaría haciendo ahí otras cosas. Yo sé que tú tendrías otras cosas que hacer, pero si has escogido esto, entiendo que es que el Espíritu Santo te está llevando a eso. Dice la palabra que el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo que mora dentro de ti es el que te dice, oye, tómate ahora el tiempo para el estudio bíblico. Por eso, hermanos, doy gracias a Dios por cada uno de vosotros, por vuestra perseverancia. Porque si estamos ahí cada día, es porque Dios sigue edificando su iglesia. Y no todos, recuerda, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Aquellos que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Así dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y te puedo asegurar que una de las cosas que sabemos que es la voluntad de Dios es que escudriñemos las Escrituras, que estudiemos la Biblia, que nos metamos cada día un poquito más en el alimento espiritual. Te lo puedo asegurar porque lo dice la Biblia. Entonces, felicidades a los que continuáis perseverando cada día. No desmayéis, hermanos, porque cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios nos bendice. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas, dice en Mateo 6:33. Así que, hermano, persevera en las cosas de Dios. No te canses. Seguro que hay días, a todos nos pasa, seguro que hay días que el estudio bíblico no te gusta tanto. El tema, dices, bueno, este tema pues no me acaba de convencer. Seguro que hay días pues que el maestro está más inspirado, otros días menos. A mí me ha pasado. Yo en clases de seminario en las que asistía, pues cansado del trabajo, ya una hora tarde y recuerdo de haber tenido que estar ahí luchando contra el sueño para no dormirme. Pero aquí estamos, este es el día que hizo el Señor, Dios tiene propósitos y Dios nos está hablando. Él está edificando su iglesia. Él está trabajando en cada uno de nosotros piedras vivas que están formando este edificio, una iglesia que realmente tiene el poder de Dios. Por eso hablamos de la iglesia indestructible, que ahora en el siguiente punto vamos a hacer más énfasis en eso. Hacemos un pequeño resumen para ver todo lo que hemos visto en estos 3 estudios. Este es el tercer estudio sobre la iglesia. Hemos visto en primer lugar que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Él es la cabeza, quiere decir que nosotros somos el cuerpo y la cabeza manda, la cabeza dirige, la cabeza es la que nos mueve. Segunda cosa, Cristo es el Salvador de la iglesia. Él fue crucificado en una cruz ocupando el lugar de maldición que todos nosotros teníamos que ocupar. Él nos salvó. Tercera cosa, Cristo es el dueño de la iglesia.
Él, como dueño de la Iglesia, pone un cuidado especial por lo que es suyo, le pertenece. ¿Verdad que las cosas que son tuyas las cuidas con un cuidado especial? Porque es tuyo. Y más si es algo que te costó mucho esfuerzo conseguirlo. Cuando tú tienes que pagar un precio muy caro por algo, seguro que eso lo cuidas con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Cristo es el dueño de la Iglesia, Él la cuida con cuidado. Él apacienta a su Iglesia, nutre a su Iglesia, cuida a su Iglesia, protege a su Iglesia. Él es el dueño. Amén. La cuarta cosa que acabamos de ver, Cristo prometió edificar su Iglesia, por lo tanto la Iglesia es la única organización que hay en este mundo que Cristo prometió edificar. Él no prometió edificar una ONG, Él no prometió edificar instituciones de obra social o benéficas, aunque muchas de esas organizaciones, la Iglesia puede ser que esté detrás de ellas, ese es otro tema. Pero la Iglesia es aquello a lo que Cristo dijo, yo la edificaré. Recuerda la palabra que hemos visto griega, oikodomeo, que de ahí se tradujo edificar. Oikodomeo significa literalmente constructor de casas. Vamos a ver la quinta verdad bíblica acerca de la Iglesia. La Iglesia es protegida por Cristo. La Iglesia es protegida por Cristo. El mismo texto que hemos leído, Mateo 16, 18, la segunda parte, nos dice eso, que Cristo protege la Iglesia, porque dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte no tiene poder sobre la Iglesia. Y a la muerte añadiríamos otras cosas, ni los principados, ni las potestades. No hay ningún poder humano ni espiritual que tengan poder contra la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo la protege. Esa es la verdad que estamos viendo ahora. Por eso podríamos decir que la Iglesia es indestructible. Vamos a leer un par de textos más. Otro se encuentra aquí mismo en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 28. También ahí son palabras de Jesús y él decía, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tengas miedo de los que te puedan hacer daño aquí en tu cuerpo de carne. Ayer en el estudio que estábamos viendo un estudio que se titulaba La estrategia del enemigo. Y yo os mencioné que en este mundo cada día mueren casi 4.000 personas. Cada año mueren cristianos, casi 4.000 cristianos en el mundo, cada año. Cada día eso representa que la cifra de muertes pues son, depende del día, entre 6, 8, 10 cristianos, más algunos días. Hoy en las 24 horas que hemos transcurrido durante este día, en algún lugar del mundo han muerto varios hermanos nuestros solo por ser cristianos. ¿Podemos asimilar ese dato? ¿Podemos hacernos a la idea de que hay unos hijos que quizás hoy se quedaron huérfanos porque su padre o porque su madre eran seguidores de Jesucristo? ¿No había otra causa? ¿Podemos asimilar, podemos hacernos a la idea de que ahora en tiempo real, en estos momentos, puede haber algún creyente, un hermano nuestro en la fe, en algún rincón de este mundo, que esté sufriendo la persecución cruel contra él, contra su familia, contra su casa? Eso pasa en el mundo. Jesús decía, no tengáis miedo de estos que pueden matar el cuerpo. No tengáis miedo, porque no pueden destruir vuestra alma. Mira, dicho de otra forma, tu vida está segura en Jesús. Dios nos protege a veces de peligros y de males aquí en este mundo,
Pero otras veces esos males y esos peligros nos tocan. A veces la enfermedad nos golpea la pérdida. Porque este mundo es así, en este mundo hay aflicción. Pero formamos parte de algo que trasciende al mundo. Somos parte de la Iglesia de Jesús. Y la Iglesia de Jesús es indestructible. Las cosas de este mundo pasarán, pero tú permanecerás porque estás refugiado en Jesús. La Iglesia de Cristo permanecerá. Las puertas del Hades, dijo Jesús, no pueden contra ella. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tu alma está segura en Cristo. Tú formas parte de algo que permanecerá para siempre. La esposa de Jesús, la Iglesia redimida, comprada, rescatada por Cristo. Mira en Lucas 12, versículo 4, lo que dice también. Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Este versículo, yo cuando lo leí la primera vez me lo leí varias veces, así una vez detrás de otra para asimilar bien las palabras de Jesús. Porque parece que está diciendo que te maten no es nada. O sea, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después ya nada más te pueden hacer. Dices, si me matan. Bueno, ese es el problema de cómo nosotros vemos las cosas. Mira, si tú te puedes meter en la piel del apóstol Pablo, por ejemplo, si pudieses por un momento alcanzar a ver como él veía, tú lee ahí en algunas de sus cartas, lee en Filipenses, cuando él dice que el morir para irse con Cristo es muchísimo mejor que quedarse aquí, decía el apóstol Pablo. Decía, a ver, también tengo apego por quedarme aquí por amor a vosotros. Sé que todavía tengo que ser útil para vosotros. Claro, cuando tú ves que tienes responsabilidades en este mundo, te apegas a esas responsabilidades, pero si pudieses ver a través de los ojos de Pablo, dirías, bueno, si lo peor que me pueden hacer es matarme en la carne, pues bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque me voy con Cristo, que es mejor que quedarse aquí en este mundo. Pues léelo las veces que quieras este versículo, Lucas 12:4, y reflexiona sobre él. Ya te digo, yo la primera vez que lo leí lo tuve que leer varias veces para reflexionar a ver qué estaba diciendo Jesús. Porque lo primero que dice es llamarnos amigos. Mas os digo, amigos míos, es como una conversación así amorosa, fraternal. Es como que Jesús de pronto está sentado así contigo y te pasa su brazo así por tus hombros, te abraza así y te dice, amigo mío, tengo que decirte algo, ven, y te da un abrazo y te dice, no tengas miedo de los que matan el cuerpo, pero después ya no pueden hacerte nada más. Y tú estás ahí con Jesús y que te tiene así abrazado y te llamó amigo mío y tú te lo miras, así como extrañado, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Que no tenga miedo de los que me puedan matar en el cuerpo. Recuerda lo que dije ayer, lo que te acabo de citar antes. En el mundo, cada día mueren varios cristianos por ser cristianos. Esos son verdaderos hijos, porque han dado su vida por Jesús. Cuando un cristiano da su vida por Jesús, los que hoy, jueves 11 de junio, dieron su vida por el Evangelio, ¿dónde crees que están ahora en este instante? Pues están en los brazos de Jesús. Te pregunto, ¿crees que puede haber un sitio en todo el universo mejor para estar? ¿Crees que te podrías sentir más a gusto en cualquier lugar que exista que poder estar ahora mismo en la presencia del Rey de Reyes? A veces estamos tan atados a este mundo, a veces estamos tan amoldados al mundo,
Nos hemos hecho tantos tesoros en esta tierra que nos cuesta imaginarnos tener que irnos y desprendernos de todo esto. Son nuestros tesoros. Es lo que somos, lo que tenemos aquí. No, mi hermano, lo que somos y lo que tenemos no es lo que tienes aquí en este mundo. Todo esto es temporal, pasajero. Todo pasará. Pero lo que tú eres ahora en Cristo permanece para siempre. Estás diseñado para la eternidad. Como Nancy dice, este es mi cuerpo, mas este no soy yo. Muy cierto, Nancy. Lo que estamos viendo ahora es materia, son células, es orgánico. ¿Qué pasa cuando te mueres y te meten ahí en una tumba? ¿Qué pasa si abren la tumba al cabo de unos cuantos años? ¿Qué hay ahí? Pues te ves muy desmejorado. Estás ahí bien feo. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo ahora vuelve al polvo de donde salió. Pero cuando yo te miro a los ojos, cuando estoy hablando contigo, estoy transmitiendo cosas que salen de mi corazón porque el Espíritu Santo me las da. Y puedo mirarte a los ojos y te transmito lo que hay en mi interior. Y tú a la vez me correspondes con tu mirada y recibes lo que yo te estoy transmitiendo. Somos conscientes que lo que somos no es lo que estamos viendo. Estamos como ocupando este cuerpo como un vestido. Pero nos cuesta a veces cambiar esa forma de pensar y no seguir la corriente de este mundo y no amoldarnos al mundo y no amar a las cosas que son del mundo y no afanarnos por las cosas del mundo. ¿Cuántas enseñanzas, cuántos mandamientos nos dejó Dios ahí en su palabra para que nos desprendamos de estas ataduras que nos limitan para que realmente podamos ser bendecidos? A mí me parece sorprendente cuando Jesús nos habla y nos dice como iglesia, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Porque pueden matar tu cuerpo, pero a ti no te pueden matar. Pueden destruir esta vestidura, pero a ti no te pueden destruir. Mira, pueden quemar iglesias. Ayer en las estadísticas que yo os daba, que podéis mirar en esas páginas web como la de Puertas Abiertas, verás que son casi 10.000 iglesias al año que son atacadas. Podrán quemar nuestros templos, nuestros locales donde nos reunimos. En estos meses de confinamiento hemos tenido a veces, durante semanas o no sé, o más tiempo, hemos tenido que cerrar nuestros locales de culto, pero la iglesia ha continuado su actividad, hemos continuado. Además han nacido cosas nuevas como esto que estamos experimentando ahora, el poder tener estos estudios diarios a través de Internet. Porque la iglesia es indestructible, no se puede destruir. Piensa que el mundo, y cuando digo el mundo hablo del sistema controlado por Satanás, el mundo ha tratado de destruir la iglesia a través de todos los tiempos. Mira, nada más empezar la iglesia, Jesús le dijo a sus discípulos, id a Jerusalén para recibir el poder de lo alto, recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Justo la iglesia nace, ¿y en qué contexto nace? Bueno, en el contexto de un judaísmo muy agresivo contra ella y en el contexto de un invasor que es Roma, también con una actitud, bueno, sin la más mínima consideración hacia cualquier movimiento de este tipo, y la iglesia se encuentra metida en una persecución como no te puedes imaginar, terrible. Cuando yo te digo que hoy en el mundo hay persecución, hermanos, tus oraciones son importantes por nuestros hermanos perseguidos. Por eso, tómate un tiempo para pensar por ellos, orar. Hemos estado viendo una serie acerca de la oración y hemos aprendido que tenemos que orar por muchas cosas y una de las que teníamos que orar es por nuestros hermanos que están perseguidos. Ora por ellos, porque Dios los sostiene en medio de ese tiempo de dificultad.
Y en esos países donde son perseguidos, la iglesia no para de crecer. Qué cosas, ¿no? Así fue en los Hechos de los Apóstoles. Vemos la iglesia perseguida y la iglesia creciendo y creciendo y creciendo cada día. En los primeros 300 años de la iglesia, que se dice pronto, 300 años, es mucho tiempo. En los primeros 300 años de la iglesia vivió una de las peores persecuciones. ¿Por qué crees que fue una de las peores persecuciones? Porque el diablo se empleó a fondo. El mundo intentó destruir la iglesia en su comienzo. Satanás intentó eliminar lo que estaba comenzando porque era la obra de Dios en la tierra, así que Satanás tenía que intentar destruirla ahora que está empezando, todavía no se ha hecho muy grande. Después, si tú miras la historia desde 2000 años atrás hasta nuestros días, vas a ver que a lo largo de los tiempos y de múltiples formas, Satanás intentó destruir la iglesia una y otra vez. Quiero que te fijes en detalles porque cuando tú miras la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de que nuestro enemigo es astuto, es, como dice la escritura, además de astuto, tiene poder, tiene artimañas, es manipulador y mentiroso, porque el enemigo, Satanás, aprende de sus errores. Cuando él trata de destruir a la iglesia mediante la persecución y de pronto la iglesia no para de crecer, entonces la estrategia de Satanás cambia. En esos primeros siglos la iglesia es perseguida ferozmente, pero la iglesia, recuerda, es indestructible. No pudo ser destruida, al contrario. Cuentan algunas crónicas cuando Nerón, que fue uno de los que se propuso exterminar a los cristianos. Bueno, hay algunas crónicas terribles. Cuando tú lees acerca de lo que pasaba en tiempos de Nerón, dice que se llegó a terminar la madera en todos los bosques que rodeaban las zonas del imperio, de tantas cruces que se llegaban a construir y para crucificar cristianos. Dice que en las afueras del palacio de Nerón empalaban a los cadáveres de los cristianos y impregnados de aceite les pegaban fuego, los usaba de antorchas para iluminar sus jardines. Pero dicen, una de esas crónicas que leí una vez de un historiador, decía que Nerón enloquecía, porque cuando los cristianos, por ejemplo, los espectáculos romanos, en los circos romanos, cuando se suponía que en la arena tenían que suplicar perdón y gritar de horror y clamar al emperador que tuviese de ellos misericordia, y en lugar de eso morían entonando alabanzas a Dios, pidiendo a Dios que perdonase a sus verdugos porque no sabían lo que hacían. Y Nerón dice que enloquecía porque no entendía eso. Dice alguna crónica que Nerón se tiraba de los cabellos diciendo, pero ¿cómo puede ser estos fanáticos locos? ¿Cómo puede ser que estén cantando ante las puertas del horror de su muerte? No lo podían entender. Yo sé que algunos de vosotros estáis pensando, yo no sé si sería capaz de eso, de estar en la arena de un circo y ver que en un momento dado va a salir una rampa y por esa rampa van a aparecer de todo tipo de animales feroces, de fieras, de leones, de tigres, de leopardos. Y se van a lanzar hambrientos sobre los creyentes, se van a lanzar sobre mí, me van a comer vivo allí. Yo no sé si sería capaz de enfrentar eso con entereza y menos cantando alabanzas. ¿Por qué crees que esos creyentes sí podían? ¿Porque eran superhéroes? No, porque Dios no los dejó solos nunca. No los desamparó. Su fuerza era cada uno de esos creyentes, en cada uno de esos creyentes era el mismo Dios del universo. Cuentan la historia también en una de esas crónicas
de una familia que también fue apresada por ser cristianos en tiempos de Roma. Y cuentan que, bueno, los torturaban, les obligaban a que renegasen de su fe. Y la hija, que era una jovencita, creo recordar, con 11 o 12 años, hace tiempo que leí esa historia, y estaban torturándola, y al padre, que estaba allí cerca al lado, le decían: reniega de tu fe, reniega de Jesucristo, porque si no haremos sufrir más a tu hija. Si reniegas, morirá pronto. Y dice la crónica que la hija, que estaba siendo torturada y estaban ahí sufriendo, la hija gritaba y le decía a su padre: no reniegues de nuestro Señor, no se te ocurra renegar de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De dónde sacaban esa fuerza nuestros hermanos? ¿De dónde la sacan hoy para continuar siendo fieles al Evangelio en estos países donde también son asesinados? Bueno, pues porque Dios está con ellos. ¿Te acuerdas del pasaje de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana? Está narrado ahí en el libro de Hechos. Dice que lo mataron apedreado, lo apedrearon hasta la muerte. No tiene que ser agradable morir apedreado, cuando piedras de un considerable tamaño se van estrellando contra tu cuerpo y te van fracturando huesos y te van provocando heridas abiertas y algunas golpean contra tu cabeza, y no tiene que ser agradable morir así, ¿verdad? Pues Esteban, cuando tú lees ahí la forma en la que él muere, bueno, ves una entereza que dices: eso no es humano, eso es sobrehumano. ¿De dónde sale esa fuerza? ¿De dónde sale esa entereza? ¿De dónde sale esa capacidad para enfrentar una situación así? Mira, no tenía pensado, pero estoy abriendo Hechos capítulo 7 para que lo podamos ver directamente, cómo lo cuenta ahí la Biblia. Lo primero es juzgado. Aquí en Hechos capítulo 7, Esteban es juzgado, es interrogado, se le va a castigar, se le va a azotar todo, pero lo que hace Esteban es aprovechar para predicarles el Evangelio. Y coge las escrituras y habla de Moisés, y habla de lo que pasó ahí en Egipto, y habla de cómo Dios trató y les predica el Evangelio. Tremendo esto. Y bueno, más adelante, cuando ya deciden, bueno, vamos a ejecutarlo, va a morir, dice en el versículo 54, Hechos 7, 54, recuerda, Esteban les está predicando el Evangelio, y cómo reaccionan el supuesto pueblo de Dios, los supuestos líderes del pueblo de Dios que están escuchando a Esteban citar las Escrituras. ¿Cómo reaccionan? Mira, versículo 34. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjate la rabia, el odio tan grande que tenían contra las cosas de Dios, contra un hijo de Dios, Esteban. Hasta crujían los dientes, los apretaban tanto ahí. Imagínate la rabia. Pero ¿qué dice el versículo 55? Ahí está la clave de lo que yo te decía. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esa es la clave, lleno del Espíritu Santo. ¿De dónde salía la fortaleza de Esteban? ¿De dónde salía la fortaleza de los mártires que morían en la antigua Roma, crucificados, devorados por fieras, quemados, de todo tipo, desmembrados, de todo tipo de muertes que te puedas imaginar? ¿De dónde salía esa fuerza, esa fortaleza? Porque Dios estaba con ellos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían escuchar la verdad de Dios. Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras mientras lo estaban apedreando, él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La Iglesia es indestructible. Amigos míos, no temáis a los que os pueden matar en el cuerpo, pero nada más os pueden hacer. Tremendo estas palabras de Jesús. ¿Cómo es nuestro Señor? Nos habla, nos dice cosas que nos dejan ahí totalmente fuera de lugar. Pero es la pura verdad. Ahí está la historia de la Iglesia. ¿Cuántas veces se ha intentado destruir la Iglesia y la Iglesia se ha hecho más y más fuerte? ¿Por qué? Porque no es una organización humana. Haz eso tú con una organización humana. Verás cuántos quedan. Matas a 3 o 4 y los demás, si te he visto no me acuerdo, desaparecen todos. Pero eso es una prueba de la verdad de lo que pasa en la vida de los que creen en Jesús. De que esto no es una cuestión así humana. Mira, nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Si estos primeros creyentes, como algunos han dicho alguna vez, se inventaron lo de que Jesús resucitó y que lo vieron, y si se inventaron esto, ¿tú crees que iban a haber estado dispuestos a morir de esta forma por una mentira? ¿Sinceramente lo crees? ¿Hay alguien que se pueda creer eso? ¿Que pudiesen morir torturados, sufriendo de esta forma por algo que ellos se inventaron? No, hombre, no. Nadie muere por una mentira, algo que se inventó. En el mundo hay gente fanática que está dispuesta a sacrificarse, pero lo hacen porque están convencidos de que tienen la verdad. Si ellos eran capaces de morir por Cristo, es porque estaban segurísimos de que Cristo estaba vivo, había resucitado. Y ahí tienes otra prueba. Ahí pusieron las ropas ensangrentadas de el mártir Esteban. Las ropas las pusieron a los pies ¿de quién? De un joven que se había hecho famoso en este tiempo. ¿Por qué? Por perseguir cristianos. Pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Imagínate, como un homenaje. Saulo, otro más. Bueno, este es el primero que matamos. Un reconocimiento a tu labor, Saulo. Y a partir de este día, Saulo no paraba y perseguía a cristianos por todas partes. ¿Qué pasó en Saulo para que en el capítulo siguiente, en el 8, si tú lees el final del capítulo, lo ves ahí con los cristianos, lo ves buscando a Dios, lo ves preparándose para salir a servir, y unos años más tarde lo vas a ver viajando, haciendo viajes misioneros, predicando por todos los confines de la tierra, encarcelado y perseguido por ser cristiano? ¿Qué pasa en un hombre que tiene ese odio tan grande por los cristianos? ¿Qué pasa para que él se convierta en cristiano y acepte la persecución en su propia vida? Porque de pronto se dio cuenta, conoció la verdad, y la verdad lo hizo libre. Ya no tenía miedo de los que podían matarle en el cuerpo y nada más le podían hacer. Todos estos murieron como mártires. De todos los apóstoles solamente Juan permaneció hasta viejito. Los demás todos murieron. A Pablo lo decapitaron, le cortaron la cabeza. ¡Guau! Y Dios no pudo proteger a su siervo, a su apóstol, al principal escritor del Nuevo Testamento. No pudo Dios protegerle. Le protegió todos los años que él tenía que desarrollar su ministerio. Cuando Pablo terminó su tiempo aquí, no es que Dios no pudiera protegerle, es que Dios dijo: mira, es el tiempo de que recibas tu recompensa, es el tiempo que vengas a mi casa, que vengas conmigo, te amo, Pablo. No es una cuestión de que Dios no nos pueda proteger. Durante el día de hoy, unos cuantos hermanos nuestros murieron en el mundo por ser cristianos. ¡Wow! Vamos a orar para que no mueran.
No, vamos a orar para que, si es la voluntad de Dios, que ellos se marchen, vamos a orar para que estén llenos de la paz, para que se sientan en los brazos de Jesús, así como Esteban, mientras era apedreado, veía los cielos abiertos y decía: Señor, recibe mi espíritu, voy a la casa del papá. Ora para que tus hermanos tengan fortaleza. En China se ha perseguido a los cristianos durante años. Hace poco yo te daba un dato en uno de estos estudios, te decía que la iglesia en China es la iglesia que crece más rápidamente en todo el mundo. Es una iglesia perseguida, es una iglesia que se le pone todo en contra, pero es la iglesia que más crece. En pocos años será el país del mundo con más cristianos, China. ¿Te imaginas? Pero voy a retomar un punto que antes te estaba mencionando y me seguí, me perdí ahí por el tema de la persecución, pero ahora el Señor creo que me está volviendo a poner en la mente porque es importante analizar la estrategia del enemigo. Satanás trató en esos primeros siglos exterminar a la iglesia por la persecución, pero no pudo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Es estratega. Tiene una estrategia, así que cambió su estrategia. Por este camino no adelantamos nada, es peor. La iglesia no para de crecer. La tortura, el miedo, el terror no son suficientes para el exterminar a los cristianos. Al contrario, no sé qué pasa, que se hacen más fuertes. Bueno, pues cambio de estrategia. ¿Qué pasó en la historia en los siguientes años? Pues de pronto Constantino, el emperador romano, dice que a partir de ya el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. A partir de hoy no habrá otra religión en el imperio que el cristianismo. Los ídolos, los dioses paganos tienen que ser deshechos, destruidos. Y a partir de ahora todos cristianos. Esa fue el comienzo de la decadencia de la iglesia. De pronto la iglesia empezó a corromperse. Sí, todo el mundo decía: soy cristiano, pero cristianos verdaderos cada vez había menos. ¿Estás escuchando? ¿Qué hace Satanás? Utiliza otra táctica, que es corromper a la iglesia desde dentro. Hacer que la Biblia se deje de leer. Poner a personas corruptas en las posiciones de poder dentro de la iglesia. A través de la tentación, la codicia, las pasiones de la carne, corromper a la iglesia. La estrategia de Satanás. Es inteligente el enemigo. Y tú vas a ver que los peores momentos que vivió la iglesia fueron los momentos donde la religión era libre, o sea, se podía ser cristiano, los gobiernos lo respaldaban, la apoyaban, tenía todas las riquezas que podían desear. En esos momentos es cuando la iglesia estuvo en sus peores momentos de crisis. Y los focos que salían dentro de la iglesia corrupta de verdaderos cristianos, a eso sí, había que aplastarles, había que destruirles mediante persecución, a eso sí. La Inquisición es una herramienta en las manos de Satanás para intentar exterminar esos pequeños focos que surgían aquí y allá, de creyentes que leían la Biblia y recibían el avivamiento en el Espíritu Santo. Aquí en España la Inquisición se vivió de una forma muy dura. Se quemaban en las hogueras, se torturaban a personas por múltiples motivos. Si te acusaban de brujería, lo tenías bastante complicado para poder librarte de la tortura y la muerte. Quizás alguien que no le caía simpático, pues simplemente se inventaba algo y decían: este lo he visto yo
por la noche sacrificando a un gato negro, yo qué sé, qué historia. Estabas perdido. Como alguien dijese algo contra ti, te acusase de brujería. La Inquisición llegaba de una forma indiscriminada. Había nombres de inquisidores famosos aquí en España que solo escuchar su nombre hacía que la gente temblase. Como el Saulo de Tarso. Cuando los cristianos escuchaban Saulo de Tarso, temblaban. Bueno, pues la Inquisición fue algo horrible lo que pasó ahí. Todavía hay en España en algunos lugares que hay museos sobre la Inquisición. Estuvimos en un pueblo en Cantabria, en el norte de España, el pueblo se llama Santillana del Mar. Y hay un museo, el Museo de la Tortura se llama. Bueno, pues no es como muy atrayente por el nombre, decir, vamos a ver el Museo de la Tortura, así contentos, ¿no? No es uno de esos museos que te atrae mucho entrar a verlo, pero algo te dice, vamos a verlo. Porque de alguna forma tomas conciencia de realmente lo que debieron sufrir algunos hermanos nuestros en la fe, tomas conciencia de lo que el enemigo es capaz de hacer, tomas conciencia de la maldad que hay en el ser humano. Porque cuando tú entras en un museo de estos, el Museo de la Tortura, y ves los artilugios, los aparatos, las tácticas técnicas que utilizaban para hacer sufrir a la gente, dices, es increíble que hubiese mentes, que hubiese personas que fuesen capaces de hacer esas atrocidades. ¿Cómo el hombre ha llegado a estar tan podrido por culpa del pecado que en las manos del diablo es capaz de hacer semejantes cosas? Inexplicable. Pero que habla de lo que la Biblia nos enseña, eso, lo que la Biblia dice, que el ser humano está corrompido por el pecado y la única solución es dejar que Dios te transforme y cambies, porque si no, no puede haber otra manera. Llegaron a diseñar artilugios para provocar el máximo dolor, pero sin llegar a producir la muerte. O sea, que no muera rápido para que pueda sufrir mucho más tiempo. Inventaban cosas horribles para poder prolongar el sufrimiento durante horas y horas y horas sin llegar a provocar la muerte. En fin, ¿cómo es posible que un ser humano, la palabra humano, decir humanidad, se supone que hay compasión, que hay principios morales, que hay valores, respeto por la vida? Bueno, pues no, es igual. O sea, el ser humano está totalmente contaminado por la maldad, por las tinieblas, la oscuridad. Pero ni con esas la Iglesia fue destruida. Cuando Lutero viajó a Roma y vio lo que era el Vaticano, cuando Lutero vio a las prostitutas pasearse por las dependencias vaticanas, entrando en las habitaciones de los cardenales, hasta del mismo Papa, cuando Lutero vio el comercio que se pagaba y se vendía la gracia de Dios, las indulgencias, fue una de las cosas que más horrorizó a Lutero. El hecho de ver cómo la Iglesia exprimía a la gente diciéndoles, paga dinero para que tu familiar querido que falleció salga del purgatorio. Paga dinero. ¿Tú crees que Dios realmente necesita tu dinero para sacar un alma del purgatorio? ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Un Dios dejando sufrir a la gente porque no pagaste dinero? Ese no es el Dios de la Biblia, no. Pero eso era la Iglesia durante estos años. Satanás intentó destruir la Iglesia desde dentro. Desde fuera no podía. La Iglesia se hacía más fuerte. Bueno, vamos a cambiar la táctica de guerra. Vamos a infiltrar dentro de la misma Iglesia los lobos disfrazados de ovejas, los falsos maestros profetas y desde dentro Satanás casi destruye la Iglesia. Pero no, digo casi, pero no pudo, porque recuerda, la Iglesia es
indestructible. Dios siempre tuvo su remanente. Dios siempre tuvo personas que recibieron la luz a través de las Escrituras y sin tener miedo a los que podían matar su cuerpo, predicaron y predicaron y la palabra de Dios volvió a correr, volvió a extenderse. Pero hermano, esa táctica fue la que mejor le funcionó al enemigo y esa es la que sigue utilizando hoy en día. Hoy en día, dentro de la iglesia, sigue apareciendo la misma táctica. Por eso la Biblia nos advierte tanto sobre este tema. Por eso Pablo les decía ahí a los creyentes de Éfeso, tened cuidado porque cuando yo me vaya van a entrar lobos disfrazados de ovejas. Aún desde dentro mismo de la propia iglesia se van a levantar falsos maestros. Por eso la Escritura hablaba de que los últimos tiempos serían peligrosos. Porque Satanás sigue con esa estrategia desde dentro, infiltrando las herejías destructoras, las falsas doctrinas y enseñanzas, distraer a los cristianos creyendo que estamos ahí todos la mar de guay, pero estar ocupándonos en todo aquello que no tiene que ver con la salvación y con las cosas de Dios. Pero aparte de todo eso, si cabe, este tiempo todavía es mucho más peligroso porque ahora Satanás dispone de otras herramientas que antes no tenía, que es la modernidad del mundo en el que estamos, las nuevas tecnologías, la industria del entretenimiento. Nunca antes en toda la historia de la humanidad la industria del entretenimiento estaba en el número 1 de esfuerzo, de inversión, la que movía más dinero, más esfuerzos, más dedicación, más de todo. Nunca antes. Siempre el hombre ha buscado algunas cosas para entretenerse y distraerse. Pero hoy en día es lo más importante en la vida de las personas, la diversión y el entretenimiento. Satanás tiene nuevas armas, como nunca antes tuvo, para tratar de destruir la iglesia. ¿Qué vas a hacer, hermano? Recuerda, muchos son destruidos, pero hay otros, los verdaderos hijos, que Dios sigue tratando con ellos, sigue guiándolos, sigue cuidándolos. Y estos son los que la Escritura dice que son más que vencedores. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La persecución va a seguir de todas las formas que te puedas imaginar. Vienen nuevos tiempos de persecución sobre la iglesia. Nos van a acusar de predicar mensajes de odio, de ser xenófobos. Nos van a prohibir decir según qué cosas. No te extrañe que no tarde mucho tiempo en llegar el momento en el que se considere la Biblia un libro prohibido, un libro ilegal, por lo que la Biblia dice. No estamos muy lejos de eso. No estoy aquí haciendo ciencia ficción. Nos basamos en la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una gran manipulación de la mente de los hombres a través de los medios, a través de gente que está detrás de organizaciones secretas. Se están avanzando en terrenos que nunca antes existían. Vivimos tiempos confusos y el objetivo del diablo, como lo fue desde el principio, es destruir las cosas de Dios, en este tiempo destruir su iglesia. Pero recuerda, la iglesia de Cristo es indestructible. Porque Dios es quien la sostiene. La iglesia de Cristo es protegida por Cristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a ver el sexto punto de estas verdades acerca de la iglesia. Y el sexto punto es que Cristo es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Apúntatelo. Sexto punto. Cristo es el que añade a la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 47.
Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que debían de ser salvos. Hermanos, nosotros no somos los que convencemos a la gente para que se salven. Nosotros no añadimos a la gente a la iglesia. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios para transmitir el mensaje que provoca la salvación en las personas. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y de maldad. Nosotros somos las herramientas en las manos de Dios, los canales, los medios por los cuales esa palabra llega a las personas y el Espíritu Santo las convence. No te dejes engañar cuando escuches dentro de la iglesia, por ejemplo, por ahí un pastor, un predicador de estos, un apóstol, un profeta. No te dejes engañar cuando alguien dice que Dios le ha revelado algo nuevo que no existía hasta ahora para la salvación de las almas. Y surgen técnicas de captar gente. La mayoría de esas nuevas técnicas, de esas nuevas ciencias de evangelismo, suelen estar desviadas de la buena causa, del buen hacer y de la sana doctrina. Porque uno de los principios que buscan esas nuevas tácticas es que el fin justifica los medios. O sea, vamos a atraer a la gente con cosas que les seducen, con cosas atractivas. Mira, hermano, no hay nada que pueda atraer a alguien a Cristo que no sea la simple necesidad de creer que quiero ser salvo. No hay nada que pueda traer a una persona a Cristo sino cuando uno se ve y se da cuenta que es pecador y que por lo tanto está muerto en sus delitos y pecados y dice, bueno, necesito a Cristo como mi Salvador. No hay un poder más grande que el amor manifestado de Dios por nosotros para movernos a recibir la salvación que Él nos ofrece. Todo lo demás son falacias, son invenciones de hombres, son cosas que se inventaron para más de uno enriquecerse por ahí a costa de los ilusos que se dejan arrastrar por esas nuevas tendencias. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la Escritura, y mucho menos en el reino de Dios. Todo lo que el Señor nos quería decir para que administremos su reino, su iglesia, está aquí, entre nuestras manos, en la Biblia. Su palabra quedó cerrada, quedó completa. Y aquí se nos dice cómo tenemos que hacer para buscar que las almas sean salvas. Cómo tenemos que conducirnos delante de Dios. No se puede añadir ni quitar nada a lo que está escrito. No te dejes engañar cuando sale por ahí alguien que te diga es que tuve una visión y Dios me reveló algo nuevo. De pronto, fíjate, o sea, en 2000 años no hubo nadie hasta que llegó que Dios le pudo dar una revelación para mostrarle una mejor técnica de ganar almas. Vaya. Qué impresionante, ¿no? Es único en su especie, ¿no? Hay libros que se venden en las librerías cristianas que te explican cómo llevar almas a Cristo. Hay libros que se titulan así, ¿cómo conducir almas a Cristo? Ten cuidado cuando coges un libro de esos, mira que lo que explica sea bíblico. Porque de pronto hay un montón de psicología en la iglesia, hay un montón de ideas humanas de hombres, hay un montón de metafísica y de conceptos que lo que buscan es atraer personas a la iglesia. Y sí, de esa manera tienen éxito. Hay iglesias que son capaces de atraer a miles a la iglesia por lo que les ofrecen. Diversión, entretenimiento, cosas visuales, lo que entra por los ojos. Sí, no, claro.
llenan iglesias de una forma espectacular, locales grandísimos, claro que sí. Pero muy pocos de esos realmente conocen a Cristo como su Salvador personal. Hay fenómenos hoy en día dentro de la iglesia que arrastran a multitudes, nuevas formas de predicar la Biblia, nuevas formas de atraer cristianos con música, con espectáculos. La música siempre ha sido algo especial para los seres humanos. Dios nos creó para percibir, interpretar, desarrollar música. La música no la inventamos los hombres, la música vino de los cielos. En los ángeles, en los cielos, los ángeles de Dios, antes de que nosotros fuésemos creados ya había músicos, ya entonaban música. La música es algo celestial, algo que tiene que ver. Pero como todo lo bueno que Dios hizo, la música también Satanás la utilizó para traer lo malo. Entonces la música también a veces se convierte en una herramienta en las manos del diablo. A veces incluso la música disfrazada de una apariencia buena. Y sin duda, pues la música es algo que tú lo puedes ver en el mundo. La música crea escuelas, tendencias. La música arrastra multitudes. Tú puedes ver conciertos con miles de personas para escuchar la música de un grupo o un cantante determinado. La gente se identifica con estilos de música que marcan hasta su propio estilo de vida, formas de vestir, cosas que creer, etcétera, etcétera. Y dentro de la iglesia, Satanás también ha sabido utilizar la música para confundir a algunos. Hay movimientos musicales dentro de la iglesia que uno tiene que tener cuidado. Me acuerdo una vez que nos contaba Enrique Montenegro, un hermano argentino, es un siervo de Dios, está en un montón de cosas, en misiones, en un montón de cosas, y en ese tiempo era director del Seminario Bíblico de Fe, del que yo soy profesor, y él era el director aquí en España. Entonces él daba clases, le enseñaba y bueno, le pudimos escuchar en muchas materias dándonos clase. Y recuerdo que una vez nos contaba que estaba en casa, dice, yo estaba en casa y mi hija tenía un videocassette, era el tiempo en el que los VHS, ¿te acuerdas? Y tenía un videocassette de un grupo de música supuestamente cristiano y lo tenía puesto en la televisión. Y ahí estaban los cristianos cantando sus canciones. Dice, yo estaba por allí y me llamó la atención porque la música era un poco así, como muy demasiado rock, ¿no? Para ser así cristiana. Y me fijé y el aspecto de los tipos, pues también allí cantando allí con sus melenas y las guitarras eléctricas y todo. Pero bueno. Pero dice, de pronto me llamó algo la atención y es que en el cantante que estaba con la guitarra eléctrica cantando y ahí le estaban enfocando el plano en el vídeo, de pronto le dije a mi hija, a ver, para un momento la imagen, déjame el mando, y lo tiré un poquito para atrás y puse el pause, y en la guitarra, dice Enrique, nos contó, dice, tenía un aquelarre, o sea, un símbolo satánico en la guitarra. Un supuesto cantante cristiano, supuestamente cantando alabanzas a Dios, pero con unas pintas y un estilo de música sospechosa y encima con simbología satánica. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo se puede comer eso, no? Extraño, ¿no? Bueno, a veces no hay que llegar a la simbología satánica y músicas así demasiado extremas, pero hay movimientos peligrosos. Aquí en España, en Barcelona, hay un movimiento que ha ganado mucha fuerza en los últimos años, un movimiento cristiano musical que arrastra a miles de jóvenes. Y bueno, ellos se reúnen, no tienen ni siquiera un local propio, ni alquilado, o sea, así es fijo. Suelen utilizar locales, sí, pagan alquileres, pero suelen utilizar locales que a veces algunos de esos locales son incluso propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana y les alquilan y usan locales así y se reúnen cada semana varios miles de jóvenes.
Dicho así, uno diría, wow, gloria a Dios, ¿no? Aleluya, qué bueno, los jóvenes ahí juntos, alabando a Dios y cantando y... Sí, pero hay que analizar las cosas, por sus frutos los conoceréis. Yo tuve la ocasión de hace unos años, 3 años creo atrás, que unos hermanos dijeron, oye, vamos a ver el espectáculo de Navidad que hacen esta iglesia, este grupo. Y lo organizan súper chulo ahí, lo organizan todo muy guay con la música, profesionales, las luces, todo, y organizan todo tremendo. Durante no sé cuántas semanas están haciendo el espectáculo, cada día. Fuimos un sábado, estaba lleno el lugar, cabían como, no sé, como 5.000 personas, estaba lleno a tope. Pero en ese mismo día ya se habían hecho varias sesiones. O sea, miles de personas pasando por ahí. ¡Wow! ¡Qué chulo!, ¿no? ¡Qué guay! Tal. Cuando yo vi el espectáculo, te lo digo de verdad, me quedé decepcionado profundamente. ¿Por qué? Lo hicieron mal, la música sonó fatal. No, no, a nivel profesional, impecable. Músicos profesionales, una puesta de escena impecable, todo perfecto. Entonces, ¿por qué te decepcionó? Porque no hubo predicación del Evangelio. Tenías que adivinar lo que estabas viendo. Sabiendo yo que soy cristiano, lo que estoy viendo, me imagino que esto es por esto y aquello es por lo otro. Pero si tienes una oportunidad así, que te están pasando miles de personas por ahí para ver tu espectáculo, teniendo la Navidad de fondo, que tienes la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo estás haciendo, yo no, vaya, no lo entiendo. Respeto lo que podáis pensar, pero hemos sido llamados a predicar el Evangelio, no a entretener cabras, eso te lo aseguro. Las iglesias, nuestros grupos de alabanza, todo lo que hacemos y somos y nos movemos es para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. No hay más. El entretenimiento tiene que buscar ese fin. Si es solo entretenimiento, para eso ya está el mundo. No necesitamos en la iglesia buscar más de eso. No he dicho el nombre y algunos, Adriana está preguntando. Sí, es ese, Adriana. Pasa que a veces pues intento ser así como respetuoso y tal, ¿no? No ofender a nadie. Hay cristianos que dicen, pero a veces no hay que ir diciendo nombres y eso. Bueno, a veces sí, en la Biblia dicen los nombres. Pablo decía a este y a este, y al otro, a este lo ha entregado a Satanás, y a este otro de aquí, a veces hay que decir nombres. Entonces, a raíz de eso, pues a mí me sorprendió, no solo porque el espectáculo no tuviese mensaje, sino por todo lo que yo estaba viendo a mi alrededor. Yo estaba observando todo lo que me rodeaba, repito, impecable. O sea, los espacios comunes con música en vivo, servicios de todo tipo, una organización impecable, nada que decir, nada que quejarse. Impecable todo. Sí, José María dice, me acuerdo, porque José María estaba en aquella clase cuando Enrique Montenegro nos contó aquello y el grupo se llamaba así, Petra, sí, correcto. Buena memoria, José María. Los años a veces nos quitan memoria, pero en tu caso, perfecto. Estás en forma. Continúo. Y entonces yo todo lo que veía ahí, las formas de vestir de los jóvenes y de los no tan jóvenes que estaban en esa movida, porque la forma de identificar eso era más eso, una movida donde ahí estaban todos los jóvenes, su forma de vestir, las minifaldas de las chicas, las ropas de este, el peinado del otro, los símbolos, los tatuajes o las formas y los no sé qué, pero no solo porque sea un tatuaje, sino por lo que es el tatuaje, ese símbolo, esa cosa, ese otro, esa... no sé si me estoy explicando, pero de pronto tú estás ahí y dices, entre esto que se supone que es un evento cristiano y un botellón del mundo o una discoteca o una fiesta del mundo, así de pronto no hay diferencia. Las formas, todo es lo mismo. Pero ahí tienen miles de jóvenes. El fin justifica los medios, les damos lo que quieren y
esto se nos llena de jóvenes. Pero si tú le hablas a cada uno de esos jóvenes y le preguntas acerca de su salvación, si tú le preguntas a uno de ellos, ¿crees que eres salvo? La respuesta ya es dudosa. Bueno, supongo. ¿Y por qué supones que eres salvo? Bueno, pues porque yo soy miembro de esta iglesia. 3 preguntas y dices, este no es salvo, no ha entendido nada. Pero claro, es lógico, porque no se les ha predicado el Evangelio y mucho menos se les está discipulando. Cuando yo escucho, yo me tomé la molestia de... yo me he tomado la molestia de el líder de esta iglesia en España y en Barcelona, pues yo me tomé la molestia de decir, voy a buscar algunos de sus mensajes que están grabados en internet y los voy a escuchar. Y después de escuchar 2 o 3 mensajes, lo entendí todo. Digo, claro, se predica un evangelio a gusto del consumidor, un evangelio light, un evangelio que dice, jóvenes, no dejéis que os juzguen y os digan cómo tenéis que ser. Dios os acepta así como sois. Ay, yo pienso, me suena esa sutileza en el mensaje a algo que hay por ahí por la Biblia. Verdades a medias, mezcladas con otros conceptos. Yo en la Biblia puedo ver que Dios te acepta tal como eres. Eso está en la Biblia. Pero, inmediatamente que eres aceptado, Dios te dice, ahora las cosas viejas pasaron, eres una nueva creación, así que a partir de ahora todo es hecho nuevo. Ahora eres santo, escogido, apartado del mundo para Dios. Ahora te niegas a ti mismo y pones las cosas de Dios en primer lugar, y así podría estarme ahora varias horas explicándote lo que significa. Pero en ese mensaje de esta mega iglesia, a los jóvenes les dicen, vive como quieras, sé como eres, que no te engañen, que no te obliguen a cambiar tu forma de ser. Dios te acepta así como eres. Eso es una mentira. Y claro, por eso tiene tanto éxito, porque hay un ambientazo ahí tremendo, una fiestaza cada fin de semana. ¿Para qué? Bueno, pues jóvenes, vamos todos para allá. Yo conocí a un músico de aquí, de la zona en la que vivo, que un día le dije, ¡ay, vives aquí! Un cristiano. Sí, y vas a una iglesia y tal. No, voy a Barcelona. ¿Vas a Barcelona? Pero si aquí tienes un montón de iglesias... No, pero es que voy a esta iglesia. Hombre, claro, la excelencia, el espectáculo, lo tremendo, ¿no? Así está la iglesia. Tocada, no hundida. Porque hay una parte de la iglesia que se hunde, pero hay un remanente de Dios que es indestructible, sigue adelante. No somos nosotros los que añadimos miembros a la iglesia. Los que añadimos nosotros a lo mejor no son verdaderos salvos, porque los atraemos con cosas que seducen sus sentidos. Los sensuales que habla allí Judas en su carta. Sensualidad tiene que ver con los sentidos, vista, olfato, gusto, oído, tacto. Somos sensuales, somos a través de nuestros sentidos, nos volvemos sensoriales al mundo que nos rodea, y hay cosas que le gustan a nuestros sentidos. La carne es débil. Si eso lo llevamos a la iglesia, atraemos mucha gente. Pero la gente que viene a la iglesia vienen para otras cosas, para entretenerse, no vienen pensando en negarse a sí mismos para seguir a Jesucristo. De todos esos, en estos estudios de las 8 de todos los días, no hay nadie, no hay ninguno. No están por la labor de decir, voy a ponerme a estudiar la Biblia. Qué pereza estudiar. Si yo en mis tiempos de estudiante era malísimo y tal, pero es que ahora no eres estudiante del mundo. Ahora esto es otra cosa. Estudiar la Biblia es alimentarse, comer la palabra. Mira, vamos a leer
dos textos y terminamos. No me voy a extender, no voy a comentarlos. 3 minutos y termino. Primera de Corintios 3, 6 y 7. Primera de Corintios 3, 6 y 7. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios lo ha establecido así, somos sus colaboradores. Nosotros plantamos y regamos, pero el crecimiento no es nuestro, viene de arriba, Dios da el crecimiento. Tú vas a escuchar a algunos decir: hasta que yo no llegué aquí con mi técnica y mi ministerio, la iglesia no creció como está creciendo ahora. Están diciendo: es gracias a mí. No, estás equivocado. El crecimiento lo da Dios, es por el Señor. Nosotros somos sus herramientas. Qué privilegio que Dios cuente con nosotros para desarrollar su obra. Fíjate, ni Pablo se consideraba nadie, ni Apolos. ¿Por qué cita a Apolos? Porque era un predicador excepcional. Era reconocido Apolos por su oratoria. Es de esos que te gustaría escucharlo 4 horas y no te cansas. Bueno, pues ni yo que planté ni Apolos que regó. El crecimiento lo da Dios. El que planta no es nada, ni el que riega, solo Dios. Y otro texto, Romanos 12, 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. ¿Quién controla la cabeza? Cristo. Recuerda, en este 6.º punto, Cristo es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Voy a recordar rápidamente los 6 puntos que hemos visto. El próximo día seguiremos aprendiendo más verdades de la acerca de la iglesia que están en la Biblia. Número 1, Cristo es la cabeza de la iglesia. Número 2, Cristo es el salvador de la iglesia. Número 3, Cristo es el dueño de la iglesia. Número 4, la iglesia es la única organización que Cristo prometió edificar. Número 5, la iglesia es protegida de Cristo, indestructible. Y el punto número 6, Cristo es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Un abrazo, queridos hermanos. Mañana es viernes, así que recuerda, muy importante, que el horario del estudio es a las 6:30, no a las 8. Los viernes lo tenemos a las 6:30. Y mañana vamos a estudiar hermenéutica. Tan pronto como Javi nos prepare el cartelito, lo colocamos ahí en el Facebook y por los grupos. Bueno, felicidades a Javi, que los carteles súper chulos y transmiten ahí el título, el mensaje de una forma muy buena. Que descanséis, que Dios os cuide, que esté con vosotros. Tenemos un largo camino por delante y mucho que dar. Nos tenemos que esforzar mucho. Estos tiempos son complicados, pero Dios cuenta contigo. Eres el remanente de Dios. ¿A quién iré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Levanta tu mano. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios cuenta contigo. Que Dios os bendiga. Un abrazo fortísimo. Os amo en el amor de Cristo.